Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer una solución a un problema que estoy teniendo actualmente con lo que es un proyecto de realidad aumentada hecho en Unity, ¿ok? Ahorita les explico más o menos de qué trata pues este tutorial. Bueno, yo como les digo estoy realizando un proyecto de realidad aumentada con algunos videos que estoy encontrando en internet. Los videos son bastante buenos, pero al final cuando terminas el proyecto o cuando terminas la aplicación encuentras un cierto hueco, un cierto problemita, el cual, bueno, supuestamente en algunos teléfonos no, en algunos sí, depende, pero bueno, en esta solución lo que vamos a tratar es cómo enfocar la cámara. Bueno, para los que no saben lo que es la realidad aumentada, bueno, supongo que sí, ¿no? Porque si no, no vendrían a este video. Este es un target y aquí en esta imagen debería de aparecerme un modelo 3D que yo he creado o yo he configurado para que aparezca, ¿no? Pero bueno, supongamos que mi cámara no enfoca, se vería como así. Estoy moviendo el teléfono adrede porque así es como se vería la imagen con el teléfono, aunque mi cámara es bastante pues buena, ¿no? O bueno, regular. El autoenfoque no lo podremos solucionar con videos que, bueno, yo he encontrado videos, pero la solución que ofrecen no es la más oportuna, por lo que busqué ayer soluciones en internet, en Google, y lo que encontré pues me sirvió demasiado. Estas soluciones, como les digo, no son tan buenas. ¿Por qué? Porque utilizan ciertos códigos o cierto cierto procedimiento que ya está un poco obsoleto. De hecho, yo probé con estos videos, aquí me marca que yo ya lo había visto, y al momento de poner el código me decía: este código ya está obsoleto, este código no lo puedes utilizar, cosas así, ¿no? Porque la aplicación ya se actualizó, ya no utiliza las mismas funciones o las mismas formas que utilizaba hace unos cuantos años. No encontré, pues como les digo, solución a esto ayer, más que esta página que tenemos aquí. Y bueno, pues esta página la que es library.buforia.com/platform-support-working-cámara, no, diagonal working-cámara-unity. Como lo ven aquí lo están viendo. De todas formas los dejaré en la parte de la descripción del video. Y nos tendremos que, bueno, así aparece la página, nos tendremos que bajar hasta donde dice esto de Buforia Behavior. Aquí está, es estas funciones las que tenemos que copiar o bueno, transcribir o lo que quieras, ¿no? Yo lo que les recomiendo es desde aquí donde dice void hasta la última llave, seleccionamos, copiamos, nos vamos a nuestro proyecto de Unity y aquí vamos a ir a lo que dice AR cámara, ¿ok? Nos va a aparecer un menú en la parte derecha y donde tendremos que irnos es a la parte de aquí donde dice add component. Yo aquí tengo ya los scripts hechos. De hecho este es el script original, el que funcionaba con mi, bueno, el que funciona con mi app. Lo tengo porque ya había grabado este video pero se me borró, así que bueno, les voy a enseñar el proceso. Vamos aquí a add component, ponemos enfoque cámara o el nombre que tú quieras y creamos un script. Le damos aquí donde dice new script. Nos va a pedir el nombre del script, vamos a ponerle enfoque cámara tutorial, ¿no? Tuto, para que no sea igual al pasado. Le damos en create and add. Empezará un proceso de crear el script. Ahorita nos va a aparecer una ventanita por aquí de que ya lo está añadiendo. Esperamos a que lo añada. Bajamos y donde dice aquí el que acabamos de crear, le damos en los tres puntitos y edit script. Nos va a mandar a lo que es un editor de texto o Visual Studio si tú lo tienes instalado. Yo tengo Visual Studio, por eso es que me abre esta aplicación. Ya estando aquí, importante, tienen que hacer estos pasos pues como les digo, ¿no? Aquí donde dice using Unity Engine, no, Unity Engine, le damos un enter y ponemos otra vez using espacio V mayúscula y escribimos Buforia y terminamos con punto y coma. Esto es demasiado importante porque vamos a ocupar una librería de Buforia. Y estando dentro de lo que es la clase, seleccionamos pues todo lo que tenemos dentro de la clase y lo vamos a borrar ya que no lo vamos a ocupar, y simplemente pegamos lo que encontramos en el sitio web, ¿no? Dejen que enfoque mi cámara, ahí está. Ahí está.
Y bueno, así es como quedaría lo que es esta función o esta clase con sus respectivos métodos. Ya nada más le damos en el botón de guardar de aquí arriba. Y cuando regresemos al proyecto de Unity empezará a hacer la comprobación de que no hay errores en el código ni nada de eso. Si hubiera ciertos errores aquí nos los marcaría en rojo o en amarillo o dependiendo los errores, ¿no? Pero como les digo, ahorita que estaba grabando se me fue esta parte de aquí de Using Vuforia. Vamos a ver qué pasa si yo lo elimino. Le damos guardar, regresamos al proyecto. Va a empezar a cargar y como ven me salen estos errores de que ciertos métodos no se pueden llamar porque no existen o cosas así. Así que muy importante que sigan las indicaciones que les estoy dando. Pues regresamos el using, guardamos y regresamos. Aquí ya se está guardando, simplemente tendremos que esperar a que esto pues lo cargue. Como ya se me borraron los errores y ya aquí podríamos exportar lo que es nuestro proyecto dándole en build settings, en build o build and run, o bueno, ya pasarlo a tu teléfono. Ahorita les voy a enseñar cómo me fue con eso. Pues bueno, ya estando en lo que es, bueno, en mi teléfono, como les digo, ya creamos lo que es la aplicación, ya la pasamos al teléfono. Voy a abrir la aplicación, es esta que tiene el logo de Unity. Esperamos a que abra y pues prácticamente ya estaría resuelto lo que es ese problema del autoenfoque. Como les digo, yo no lo encontré en muchos lados, bueno, no lo encontré de hecho en ningún video. Bueno, sí lo encontré, pero ya estaba un poco desactualizado y ya no servía demasiado. Como ven aquí está, la cámara pues va un poco lenta a comparación de cómo lo estoy moviendo, pero pues vemos que enfoca. Ahí como ven enfoca demasiado bien. Y si abrimos nuestro marcador, ahí nos debería de aparecer nuestro modelo 3D. Ahí se ve, ese es el modelo 3D que yo estoy trabajando acá en mi proyecto de realidad aumentada. Hay algunas veces como que se me buguea, pero bueno, pues ahí tenemos lo que es nuestro proyecto. Me voy a ir a otra ventana a ver si se quita. Como les digo, a veces se medio buguea, pero pues nada del otro mundo. Dejen voltear mi teléfono. Bueno, ahí sigue apareciendo, no sé por qué. Pero bueno, ya cuando aparezca la imagen se debería descentralizar a lo que es nuestro target. Ahí como ven, ahí está. Si yo muevo el teléfono pues se mueve el modelo. Esto serviría mejor con un mejor celular compatible con la tecnología de realidad aumentada, pero pues bueno, no lo tengo. Y pues prácticamente así es como tendríamos solucionado lo que es el autoenfoque en nuestro proyecto de realidad aumentada con Vuforia. Vamos a ver si aquí se clona. No, no se clonó. Pero bueno, como ven ahí se centra a lo que es el target. A ver este de acá. Enfócate al target. Ahí está. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.